Continuamos en esta conversación con Alejandra Frausto Guerrero. Estamos aquí en el Museo Nacional de Antropología e Historia. Bien, estamos hablando de algo que es instrumentar las herramientas políticas que hoy poseemos para establecer un posicionamiento al exterior. ¿Cómo podemos lograr lo mismo en un posicionamiento al interior? Y lo pienso, por ejemplo, en la forma en la que se estará trabajando en 2021. Estamos frente a una pandemia, estamos en un momento crítico económicamente, desde antes de la pandemia, ahora se han acumulado todas estas cosas. ¿Cómo lograr en un momento de crisis también un posicionamiento cultural al interior del país con todos los órganos de gobierno? Pues así, de manera muy constante, muy articulada, con una enorme conciencia del servicio público. Cuando se acercaba el confinamiento, nosotros nos impusimos la meta de no parar, de que la cultura no quedara fuera en un momento tan delicado como el que se acercaba, sin siquiera imaginar cuánto tiempo iba a durar, cuántas personas nos iban a costar, cuántas vidas, cuántos artistas que hemos perdido, tanto dolor que se ha vivido. La cultura ha jugado un papel fundamental y se hace entre todos, se hace articulando, no solamente se puede hacer desde una dirección. Ahí, ante la pandemia, logramos hacer un pacto nacional para que la cultura no parara. Con todos los titulares de cultura del país se hizo este pacto para que a través de los medios que tuviéramos a la mano, como los digitales, como las posibilidades y los recursos que teníamos, los pusiéramos en juego para que la comunidad cultural, que es una de las más vulnerables, nuestra vocación es articular, es reunir, es convocar. Somos, por supuesto, el primer sector prácticamente en salir, en guardarnos y pues de los últimos en volver en actos masivos. Afortunadamente ya vamos recuperando terreno en la vida cultural, pero somos un sector muy vulnerable y también por su naturaleza informal el Estado no hace la cultura, el Estado provoca, tiende los puentes, da las herramientas, pero los propios artistas como artistas independientes tienen una vulnerabilidad muy grande. Entonces ahí, a través de lo que pudimos trabajar con los estados, por ejemplo, logramos en una época también de crisis económica que se transfirieran 320 millones a los estados. De esos 158 dimos la posibilidad y flexibilizamos las reglas de este programa de AIEC para que las instituciones culturales estatales pudieran darle una salida a las comunidades culturales de los estados con este recurso. Ahí se utilizaron por propuesta de los estados 158 millones en más o menos 200 convocatorias. Pero además, dentro de Contigo en la Distancia, al tener cerrados los espacios culturales, nos abocamos a sacar una convocatoria. En abril estábamos dando los primeros resultados de la primera convocatoria, han sido 22, en donde la vida cultural siguiera, en donde los artistas tuvieran oportunidad de trabajar y de generar desde sus casas. La imaginación y la creatividad nunca han estado en cuarentena, nunca han estado en confinamiento y desde ahí se han generado muchísimos materiales y se ha movido el recurso que hemos tenido dentro de esta plataforma en más de 22 convocatorias, un presupuesto un poquito mayor a los 75 millones de pesos que se puso a disposición para que los creadores tuvieran una forma de no romper su comunidad, de no romper el lazo con su público. Y eso ha habido testimonios extraordinarios, digo, además de más de 10,000 materiales nuevos que tenemos Contigo en la Distancia que se generaron en pandemia. Los ejemplos de que se sienten sin fronteras, que han tenido contacto ahora con creadores de otros continentes gracias a este terreno singular que representa este terreno digital en el cual ya no vamos a dar un
un paso atrás. Por supuesto que viene un año de retos difíciles económicos y vamos a tener que salir adelante, así como hemos salido. En ningún momento se han interrumpido los apoyos, los estímulos a la creación, las becas, las convocatorias para la creación cinematográfica. En este año, incluso difícil, no hemos parado. Y ese es el compromiso que tenemos para seguir el próximo año, porque ha jugado un papel de lo más trascendental la cultura en esta pandemia. Estábamos leyendo algunos índices de cómo en México la angustia se mide de alguna manera y parece que ha sido más tenue, por así decirlo, en México. Creemos que la cultura ha jugado un papel muy importante en esta pandemia para la salud pública, para dar alternativas a los niños, a los jóvenes y a los artistas desde casa, desde la conciencia, el llamado a la conciencia que han hecho los artistas desde el principio, ¿no? Miles de videos que se hicieron para hacer conciencia de cómo cuidarnos. Y en esta plataforma tuvimos, por ejemplo, un festival cervantino en donde el año pasado presencialmente tuvimos 400,000 asistentes y ahora tuvimos 4 millones, en donde un concierto de Día de Muertos de Lila Downs tiene 1.5 millones de audiencia, y esta plataforma, sumando entre festivales y usuarios, tenemos más de 10 millones de personas que son usuarios de Contigo en la Distancia, muchos paisanos en Estados Unidos. Eso es bien importante reconocerlo, y este esfuerzo dando alternativas a la comunidad cultural, y así lo vamos a hacer el próximo año, porque viene un año en donde interinstitucionalmente vamos a trabajar. Antes se hablaba mucho de la transversalidad, yo le llamo proyecto común, y el proyecto común es que la cultura no pare, que la cultura tenga posibilidades y recursos de seguirse desarrollando el próximo año, que seguirá sin duda siendo un año de enormes desafíos económicos, y pues la pandemia nos estamos acostumbrando a vivir con ella, a recuperar ciertas actividades. El regreso a algunas actividades culturales es de llamar la atención, como México ha tenido, pues, por ejemplo, la exposición de Modigliani. En prácticamente ningún museo del mundo se ha montado una exposición internacional en esta época de pandemia. Modigliani pasó su cuarentena aquí en secreto y salió a la luz después de, pues, cuando pudimos regresar a las actividades presenciales con todos los protocolos necesarios, y estamos dando esa batalla y no la vamos a dejar de dar. Siempre hay manera de salir adelante, siempre hay de otra, y esto nos ha obligado a pues inventar caminos diferentes, Juan Mancín, a todos. Hay varias cosas que tienen que ver con esta parte de lo económico y de no parar, y pienso en un par de cosas. Cuando fue en 2008 la pasada crisis, que nos pegó un par de años, en el sector cultural, en el sector artístico, en aquellas llamadas industrias culturales, hubo cierto repunte, y la crisis sí pegó, pero no tanto, porque tuvimos las fiestas del Bicentenario y del Centenario. Entonces, de alguna manera, esa actividad federal fue un motor para que eso no pegara tan fuerte en este sector, al menos en este sector. Esta crisis es mayor. Estamos de cara a ciertos festejos importantes para el año entrante. ¿De qué manera esto también podría significar un impacto para mover la maquinaria cultural que tenemos? Y también lo pregunto pensando en los fideicomisos. La desaparición de los fideicomisos es un tema que a muchas personas les sigue hoy preocupando. Más allá de perder el fideicomiso, ¿de qué manera estos apoyos continuarán? ¿Cuáles serán los mecanismos? ¿Quiénes serán esos consejos ciudadanos que participarán en esos mecanismos? ¿Y de qué manera va a impactar en diferentes rubros? Hace un par de días había un posicionamiento nuevamente de la comunidad cinematográfica muy preocupada al respecto. ¿Cómo articular todo eso? Por un lado, toda esta parte que es la legal, la económica, y por la otra parte la de impulso, la de echar a andar.
Así es, pues qué buena pregunta, Wemantzin. En primer lugar, efectivamente, el próximo año se conmemorarán los 700 o 700 y algo años de la fundación de justamente de Tenochtitlán, 500 de la caída, 200 de un México independiente, y eso definitivamente moverá muchas actividades culturales, muchas alternativas para aquellos lugares en donde, por ejemplo, la independencia tuvo un trazo muy claro en distintos estados y rutas en donde esto ha tenido un papel fundamental. Estamos en una comisión en donde el presidente nos ha llamado para articular un gran programa cultural al respecto, de la mano de distintas instituciones, repito, en un proyecto común con distintas secretarías y encabezado, por supuesto, este esfuerzo desde Presidencia de la República. Pero en el tema de los fideicomisos, justamente ahí es donde tenemos que hacer el ejercicio más justo y democrático de mecanismos públicos para el apoyo al arte y un mecanismo absolutamente transparente. El compromiso del presidente desde su campaña, desde sus 100 compromisos, era desaparecer los fideicomisos por toda la situación que habían generado en algún área o en otra área de posibilidades de corrupción o de poca transparencia o de manejos cuestionables. El compromiso del presidente fue ese, y el compromiso del presidente es dotar de recursos sin intermediarios a la creación, a los artistas, a la posibilidad de que se siga contando como obligación del Estado el apoyo a la creación. Y en esto hay plena certeza, y soy contundente en ello, y lo hemos dicho, el presidente lo ha dicho. Así como dijo que iban a desaparecer los fideicomisos, dijo el apoyo a la creación, el apoyo al cine, el apoyo a los creadores está garantizado. Yo entiendo que hay una memoria de no creerle durante décadas quizá a las administraciones, a los gobiernos. Este gobierno habla con enorme verdad, con claridad y de frente, y así se están haciendo todos estos cambios internos. Desde que llegamos, dentro del FONCA, por ejemplo, que era un reclamo histórico, todos lo conocemos, de que siempre eran las mismas personas, porque bueno, se acabaron los mecanismos de discrecionalidad, se insacularon, por ejemplo, por primera vez al 100% de los jurados que definen los apoyos a los creadores, entre creadores, esa independencia y autonomía de la cual se habla de un mecanismo como el FONCA, estos mecanismos de intervención de los ciudadanos como creadores, de creadores a creadores, entre pares, se eligen. Ese es un mecanismo que permanece y que debe seguir siendo de esa manera. A veces creo que se confunde creyendo que el fideicomiso tenía un recurso que no sé de dónde provenía, siempre ha surgido del presupuesto federal. Cualquier apoyo a la creación, cualquier apoyo que se daba en ese momento en el FONCA, ahora en lo que será el sistema de apoyos a la creación y proyectos culturales, pues sigue siendo dinero federal, pero el mecanismo de selección, ese mecanismo ganado de que se elige entre pares, permanece 100% y permanece con una mejoría, que es la insaculación de jurados, con una participación de jurados con paridad de género, nunca es paridad porque los jurados siempre son nones, pero con participación de género, y eso nos ha dado un resultado en el sistema de creadores, tanto de jóvenes creadores, desde los jóvenes hasta eméritos, en cuanto a jóvenes creadores y al sistema, que el 60% de los actuales beneficiarios de este sistema, del conocido como FONCA, nunca habían sido parte de este sistema. O sea, 6 de cada 10 creadores que están recibiendo ahora un estímulo nunca habían sido parte. Si estamos hablando de un sistema democrático, justo, incluyente, en donde la calidad artística sea el sello,
pero con un universo mucho más grande. ¿Cómo se puede articular de mejor manera? Y lo digo pensando en lo siguiente. Por ejemplo, Schopenhauer decía que la filosofía que no sirve para la vida cotidiana no sirve. Sí, la pregunta es cómo dentro de todas estas actividades, proyectos, diseños, eso se puede convertir en una posibilidad real en el cotidiano de la comunidad artística y creativa en nuestro país a lo largo de 12 meses que dura cada año. Pues esta posibilidad, uno de los ejercicios más grandes que se han hecho es justamente trabajar con los estados. Porque muchos creadores, o sea, el talento no se circunscribe a un lugar y a un espacio. En todo el país hay talento artístico y hay posibilidades de generar estos puentes que puede representar a veces un estímulo a la creación a un joven creador que le puede cambiar una carrera artística si tiene una posibilidad de entrar en un sistema de tutorías, de conocer a otros creadores que les llevan una generación y que se convierten en tutores, pues acercarse y parte de la institución, del esfuerzo de la institución es acercarnos a territorio. Esa es una cuestión fundamental y que se ha hecho. Había estados de donde nunca habíamos tenido becarios, nunca. Y a veces hay estados en donde se ha concentrado en las ciudades. Así es, en las grandes ciudades, en las capitales. Por eso digo, el talento no está solamente concentrado en las grandes capitales o en el centro del país, en todas las regiones del país, pero había regiones o lugares en donde les hablabas del FON que no tenían ni idea del sistema de creadores. ¿Y eso qué es? Ahí estamos hablando de un sistema que incluye, y eso no tiene que ver con falta de talento, con falta de capacidad creativa, con falta de rigor artístico, de ninguna manera. ¿Con falta de oportunidades? Sí. Y entonces ahí es donde hay que fortalecer. Y esos mecanismos de haber crecido en ese sentido, tanto la base de jurados que se insaculan, pero que la base es mucho más grande, ha permitido ir incluyendo, y es un proceso, o sea, no es que de un día para otro se transforme, pero aún con ese cambio de mecanismo, ¿cuál es el cambio del que se ha hablado? Bueno, quizá como se reciba el pago, que va a seguir siendo el dinero federal el que les llega a los creadores, simplemente lo pagaba un banco desde el fideicomiso y lo pagará la tesorería de la federación. Es el único cambio, digamos, tangible que podrían notar, ¿no? En este sentido, los mecanismos que estamos diseñando con la Secretaría de Hacienda se están puliendo y pues me permito decirles que me encantaría invitar al secretario Arturo Herrera en cuanto tengamos listos todo el palomeo del mecanismo para que lo dé a conocer y pues me permitiría invitarlo, si puede platicar con nosotros cómo hemos trabajado de la mano, en cuál es la mejor forma para continuar con estos apoyos de manera transparente y de manera directa. En cuanto al papel del Estado frente al cine, por supuesto que es obligación del Estado seguir fomentando la creación del cine y de toda la cadena, desde el guión hasta el desarrollo de una carpeta, hasta la preproducción, la producción, la postproducción, la distribución, la exhibición, y toda esta cadena que compone la industria cinematográfica está dentro de las capacidades del IMCINE apoyarla. El fideicomiso efectivamente es el mecanismo que se tenía. Los compromisos que existen en los fondos de FOPRO, de FIDE, de lo que se tenía como mecanismos de fideicomiso, se cumplirán al 100%. Los compromisos que ya estaban establecidos y la herramienta queda dentro del propio IMCINE, que el IMCINE tiene las capacidades de apoyar toda esta cadena de producción de la que hablamos, con un programa presupuestario dirigido a ello. Estos son los mecanismos que me gustaría que platicáramos con el secretario Herrera y la comunidad, que es quien elige los proyectos, la comunidad cinematográfica, que es quien elige qué proyectos
se apoya o no se apoya, seguirá siendo quien tome esta decisión. Entonces, este es algo que volvemos a ser enfáticos en ello. Lo hemos dicho infinidad de ocasiones, a veces tanto ruido no permite que llegue claro ese mensaje, y aprovecho esta oportunidad para volverlo a dejar en claro. El apoyo al cine no está en riesgo de ninguna manera, está en las bolsas del presupuesto del próximo año. Independientemente de que sea un año difícil, se contará con recursos para ello. Muchas gracias, Alejandra Frausto, secretaria de Cultura Federal. El día de mañana tendremos otra parte de esta conversación.